Pues muchísimas gracias, Juan. Le cedemos la palabra a Carlos Penalba. La ponencia originalmente se titulaba Cuba del cambio al alba, la actualización del socialismo cubano del marco del socialismo del siglo XXI. Le hemos obligado un poco a reformularla para suplir la final ausencia de los compañeros cubanos, cosa que le tenemos que agradecer a él, y también no estaría de más agradecer desde aquí al compañero Goyo, que ha intentado también lograr algún tipo de suplente hasta el descuento, pero al final no lo hemos conseguido, así que nada, le damos la palabra a Carlos. Bueno, en primer lugar agradecer a Alfredo como moderador y la invitación y a la organización del evento, y sobre todo felicitar la iniciativa de estos debates, que son bastante necesarios. Además, tiene esa curiosidad que a la vez pues, que estamos hablando del proceso, está produciendo los debates a todas las escalas del proceso de actualización del modelo socialista cubano. Aquí también hagamos un esfuerzo por abrir unos espacios de debate y reflexiones, sobre todo por la actualidad cotidiana y real de los envites del capitalismo a los que nos vemos hoy enfrentados. Sobre todo, además, una sala de estas que me recuerda un poco a aquellas clases de biología en las que se diseccionaba gente. Espero que nadie acabe así. Entonces, bueno, yo quería apuntar algunas cuestiones de carácter preliminar sobre pues, un poco el origen y el tipo de ponencia. Una intervención, además, sobre Cuba en un foro de estas características. Y además, le comentaba antes por lo bajo a Alfredo que da esa sensación de contubernio judeo-masónico con los escuditos que tenemos por ahí, igual sea un aviso para lo que viene, después del 20N, y con un público mayoritariamente afín, en principio, a una serie de tesis políticas, morales y éticas, podría parecer en principio que es una tarea sencilla. En cierto modo, otro tipo de espacios, digamos, mucho más políticos, o que pudieran resultar mucho más violentos, pues una intervención de estas características en las que pues, uno tiene que defender de manera, por así decirlo, el atrincheramiento ideológico y político, pues bueno, se llevaría pues con relatar una serie de lugares comunes, de hechos históricos y agitar una suerte de instituciones simbólicas. Todo ello lo aderezamos con un poco de solidaridad frente a terceros, y así pues nos iríamos ganando poco a poco en esas solidaridades pues cierto cariño del público que fuera laminando un poco los conflictos del debate que se pudieran presentar después. Por así decirlo, vamos, un ejercicio de funambulismo político, ¿no? Ahora, sin embargo, el carácter de la ponencia, desde el origen, pues se encuentra en las antípodas de esa voluntad, justamente por el foro y en las características y la voluntad que yo interpretaba, que eran las de un evento, además, cuya reflexión central parece que, pues, lo dice el propio título, ¿no?, que es el comunismo. Pero, claro, cuando lo planteamos de estas coordenadas, pues la tarea se vuelve complicada, porque habría que empezar a buscar cuáles son los fundamentos de la teoría 1 desde las que estamos partiendo para evaluar, por una parte, la actualización del modelo cubano y luego qué se entendía en Cuba por marxismo y todos los debates que existían. Además, pues bueno, presento una serie de vínculos políticos, personales, afectivos por mi trabajo con Cuba y las instituciones cubanas, y es verdad que siempre me ha resultado pues en los foros bastante incómodo en el sentido bastante pudoroso hablar sobre Cuba y más sobre lo que hacen los cubanos, y voy a intentar pues dar 3 coordenadas básicamente del por qué, ¿no? Uno, porque creo que de mano para hablar de Cuba pues deberían hablar los cubanos, que son además los que están inmersos en los procesos y los que toman participación de ellos. Y ahí querría que no se me malinterpretara. No es que solo los cubanos puedan hablar de Cuba, como se diría que solo el poeta puede hablar de poesía, sino por una cuestión de orden discursivo. Porque para que podamos mantener una discusión, una conversación de carácter claro y sincero sobre Cuba y los procesos políticos que desde la Revolución, con anterioridad a la Revolución, existieron en la isla, claro, nos hace falta tener esa información de primer grado, ¿no? Es decir, aquí en cierto modo el papel que yo entendía que jugábamos los otros 2 ponentes pues era una serie de reflexiones de segundo grado sobre una intervención pues más positivo-política que jugaba el compañero Gustavo. Entonces, en este marco, cuando Gustavo tiene la imposibilidad por los problemas personales de participar en
en la mesa, pues es cuando se me sugiere la posibilidad de, bueno, pues si no tendría dificultades o si no tendría problema en reformular la intervención, porque la intervención originariamente era la de, pues, reflexionar o intentar exponer cuáles habían sido las coordenadas que llevadas hoy en día, o que estarían operando hoy en día en los debates sobre el marxismo, pero claro, además reconstruyéndolos pues en todos los debates sobre el marxismo, algunos que se habían dado con anterioridad a la Revolución del 59, es decir, en el ámbito académico esos procesos y esos debates existían, pues el Partido Socialista Popular con Juan Antonio Mella, o los famosos debates que además todavía hoy se estudian en varias facultades, no solo en las de filosofía o ciencias políticas cubanas, como los debates de Mañats y Villena sobre la cuestión sistemática de la filosofía, sobre el helenismo y el marxismo. Y todo ello para ver cómo se enmarcaban los debates del marxismo hoy en día, de la actualización del modelo cubano, en el marco geopolítico y teórico del socialismo del siglo XXI. ¿Verdad? Que aquí ha habido, pues estos días, otra gente que también podía dar cabida a cuenta de ello, pues por ejemplo, Montserrat Galcerán coincidió con compañeros míos que habían en eventos conjuntos reflexionando sobre este tipo de cuestiones. Al margen de esta acotación, la segunda cuestión, que ya le he apuntado de algún modo, sobre las dificultades que plantea una intervención, y perdonadme que me extienda en esto, porque forma parte del marco en el que voy a intentar dar cuenta de esos procesos, es que esta intervención no se da, como decía, en un marco de una intervención política al uso, ¿no? Sino que, claro, la estamos desarrollando en la Facultad de Filosofía, convocado por un colectivo de estudiantes de filosofía, y es de suponer que además gran parte del aforo sea así, por llamarlo del gremio. Lo que exige que la intervención se dé pues en un marco discursivo y conceptual y hace imposible, en la mayoría de los casos, pues caer en discursos míticos, de ideas fuerzas, pues para salir, digamos, airoso de la situación. Pero es que exige, a mi juicio, ir más allá, además, de la relatoría de procesos pragmáticos, o sea, de la realpolitik, de hacer una relación, cuando se metería en la cuestión de los lineamientos y la actualización del modelo cubano, pues de la reforma de vivienda, la última reforma de correos, la del proceso de herencia, o los lineamientos uno detrás de otro, que va a ser una cuestión que voy a dejar para el debate, porque más o menos la gente pueda tener información de ello, e intentar ir desentrañando cuáles son los fundamentos teóricos que están detrás de ellos y que rigen el proceso actual de la Revolución cubana. Por último, de estos tres aspectos que quería señalar, está la propia temática del Congreso, y en particular la de la mesa. Saber, por una parte, la del Congreso, qué es comunismo, y por la otra, la definición de procesos históricos. De comunismo se sobreentiende Cuba. Si hay un debate sobre qué es o qué no es el comunismo, pues sería, por así decirlo, la madre del cordero, y exigiría algo así como, y perdonadme de esta broma por los tiempos que corren, pues acampada Congreso, que es el comunismo, o sea, es decir, que nos llevaría a tirarnos ahí y empezar a crear comisiones, y habría una que tendría que ser, pues digamos, la de relatoría y orden público, probablemente. Metemos algo tan complejo como el concepto Cuba, que parece que eso también es un concepto muy equívoco, porque no se puede tratar un país como una totalidad cerrada, sino hay que entenderlo como un concepto atributivo de partes que se van desarrollando y además dialécticamente enfrentando en unos momentos dados lo uno al otro, de construcciones nacionales distintas y a veces enfrentadas, ¿no? Y como si, además, si no fuera suficiente, pues ahora cuando se dice lo de Cuba como proceso histórico. Entonces, claro, de esta cuestión, de la combinación del concepto de criterio de Congreso y de la mesa, pues por así decirlo, se derivarían pues dos preguntas posibles. Por una parte, ¿es Cuba, desde la perspectiva del comunismo, el resultante de un proceso histórico? Y otra, que en cierto modo la había planteado Juan Iglesias, que por la polisemia propia del concepto de comunismo, si es Cuba comunista. A la primera pregunta, la referente al título del panel, pues parece que la persona, y que no se me, o el conjunto de personas que lo plantearan, estuvieran proponiendo retomar un debate que desde mi concepción creía por suerte desterrado pues hace bastantes décadas, ¿no? Me refiero a esa concepción que presenta el socialismo como el resultado inexorable de la evolución humana, un proceso necesario que era visto como una ley del desarrollo o como una fuerza incontenible de la historia, cuyo triunfo
se daba por descontado. La desestructuración del modelo socialista de la URSS yo creo que ha enterrado estas creencias positivistas y ha dado pie a que los proyectos socialistas del presente se planteen acertadamente en términos de hipótesis, desafíos o alternativas civilizatorias a la barbarie capitalista actual. Es decir, la construcción de una sociedad poscapitalista no puede, ni podía, en términos materialistas, salvo a través de un mecanicismo ramplón, el ejercicio de un mecanicismo ramplón, ser interpretado como un destino predeterminado del progreso humano, sino como una alternativa más favorable a las capas pues, explotadas, para los oprimidos, para los que nada tienen más que su fuerza de trabajo. Rechazar, es verdad que rechazar esa caricatura del socialismo como un curso natural del género humano implica también desechar la inexorabilidad simétrica del capitalismo. Sobre la segunda pregunta, la referente a si Cuba es o no comunista, pues yo creo que se me entiende por dónde voy apuntando. Bueno, para que nadie me malinterprete, el otro día, tomando pues, una conversación donde me estaban planteando un poco la reformulación, pues Alfredo, el moderador de la mesa, y otros compañeros, pues les comentaba esta cuestión, o sea, que pues el debate de ¿es Cuba comunista? Y claro, pues sería un debate que habría que tener, ¿es Cuba comunista o no? Y una de las muchachas que estaba allí presente, creo que se llama Lara, creo que se llamaba, pues se puso como una medusa, o sea, de pelo, viperino y lengua bífida, porque son los mecanismos que nos están saltando cuando yo digo, pues Cuba no es comunista. Y claro, hay toda una serie de automatismos que es verdad que luego, pues bueno, cuando fui desarrollando un poco el tema de la cuestión a la que me referencia y no me petrificaba, además, pues bueno, a lo sumo se quedó una cuestión de golpecitos continuos por, digamos, ese social reformismo al que se me podía acusar. ¿A qué me refiero con la cuestión de si Cuba es comunista o no? Por si a alguien le saltan los mismos resortes a los que hacía referencia. Pues al debate de Marx con los utopistas sobre los rasgos de esa sociedad poscapitalista y la distinción tradicional que hacía alguna gente de las dos etapas. Una primera etapa socialista, donde se afirmaría la socialización de la producción, mientras que en la distribución continuaría rigiendo la remuneración al trabajo realizado. Esta forma de pago, que aún sería inequitativa, no equitativa, precedería la aplicación de la fórmula comunista de retribuir a cada cual según sus necesidades. Hay quien sostiene que esta concepción entre el socialismo y el comunismo como etapas diferenciadas no fue tanto un concepto de Marx como una idea de Kautsky seguida por Lenin. No voy a seguir con esto, además, porque bueno, yo creo que los debates que habéis tenido estos días anteriores hayan salido este tipo de debates y cuestiones. Era en ese sentido al que me refería, es decir, Cuba no se define como un país comunista, se define como un país socialista en el desarrollo de la construcción de un Estado comunista. Entonces, por eso yo creo que era importante el apunte que hacía Juan sobre esos conceptos polisémicos. Luego, es verdad que voy a hacer otro tipo de consideraciones antes de entrar específicamente a lo que es el orden, que es unas consideraciones generales sobre los socialismos realmente existentes, aunque también ha entrado Juan con ello, pero en un ejercicio, vamos, desde unas perspectivas de carácter mucho más histórico. Yo ahí quería entrar en un pequeño debate de carácter más filosófico. Sobre todo para poder tener un debate de carácter sincero y que sepamos de las premisas sobre las que estamos discutiendo, ¿no? Además, es que, como decía, son las que están operando en el trasfondo de la perspectiva político-filosófica desde las que voy a hablar conceptualmente de Cuba. El problema, cuando hablamos de Cuba, a mi juicio, es la imposibilidad de partir de un análisis o valoración de Cuba que no sea mediada. La influencia de los medios de comunicación, que muchas veces debieran ser acusados, yo creo, tal como lo hemos visto, casi de terrorismo mediático, y la opinología o todología que existe en torno a Cuba, lleva, en la mayoría de los casos, a que cada uno mantenga, consciente o inconscientemente, una imagen formada de lo que es Cuba o de lo que no lo es. Y es aquí donde quiero detenerme un momento, porque me parece una cuestión fundamental. No es tan importante, probablemente, pararnos a reflexionar sobre qué es Cuba, si es comunista o no, en qué etapa del socialismo está, qué tipo de socialismo sostiene, sobre lo que Cuba no es. Y aquí, sin ánimo de ofender, lo que Cuba no es lo que tenemos la mayoría de la gente en nuestras cabezas. Esto sería, en los más de los casos, una construcción subjetiva mediada por los ejes de referencia desde los que cada uno parte.
Y no solo sobre Cuba, sino además porque están entrando mediados sobre el concepto de Cuba otros dos conceptos en lo que vamos a desarrollar. Por una parte, el de socialismo, y por otro, el de las democracias vinculadas a los proyectos de carácter socialista. La gente habla de Cuba, si Cuba es socialista o no lo es, de si tal o cual medida es socialista o no lo es, si Cuba es una democracia. Vemos repetidamente, todavía ayer salían noticias en varias ocasiones repetidas a raíz de la muerte de la hija de Stalin y tal, metían el tema de Cuba y después otras organizaciones políticas. Yo creo que este es un problema que plantea la cuestión, que se plantea desde la cuestión de la dialéctica entre la coincidencia entre la denominación externa que se le quiere otorgar a Cuba y la denominación interna que el propio país asume. En todo caso, cuando adoptamos una perspectiva filosófica, las sociedades empíricas denominadas socialistas quedan sometidas a la disyuntiva, desde las coordenadas en las que estoy trabajando, entre cuyos términos sería preciso elegir, pues a mi juicio no cabe una postura neutral. O uno se posiciona desde una serie de perspectivas de carácter fundamentalista o funcionalistas. Lo que yo estaría aquí denominando como perspectivas fundamentalistas serían aquellas que oponen un modelo ideal límite a la realidad que pretende explicarse y justificarse desde ese modelo ideal. Pero es que ese modelo ideal no es solo un modelo límite o utópico en el sentido etimológico, de que no tiene lugar, o sea, no está ubicado en ningún sitio, que es obtenido de realidades existentes que se ajustan a determinadas funciones específicas. Y es por esto que entre el fundamentalismo y el puro empirismo, además que es escondido en las más de las veces bajo hipótesis, yo creo que puramente negativas del relativismo o el escepticismo, hay que poner una perspectiva de carácter funcionalista o constructivista, por así decirlo. En general, quienes desde estas perspectivas, las que he venido denominando fundamentalistas, agitan o sacuden modelos ideales de socialismo contra los desarrollos realmente existentes de estos, en el que nos atañe el cubano, pero esta distinción también es válida para el caso soviético o cualquiera de los otros modelos a los que había hecho referencia, de la veintena y tal, a los que había hecho referencia Juan, suelen explicar esta distinción sobreentendiendo que los desarrollos realmente existentes deben aproximarse a su modelo ideal y, a veces, único. Y, si no lo niegan frontalmente, no es socialismo, es que la amarán muchos de ellos, dirán que las distancias que se producen entre su modelo ideal y el realmente existente deben ser computados como déficits del socialismo. Déficits, dirán, que se remediarían bajo la fórmula que yo creo que hemos escuchado en más de una ocasión: los déficits de sociedades socialistas se remedian con más socialismo, con más revolución. Y es que cuando intentan establecer las relaciones entre el socialismo ideal, el socialismo, dirán, y el socialismo realmente existente, no me parece que sea el concepto de déficit el tipo de relación más adecuado. Esto conlleva la suposición de que los socialismos realmente existentes no solo no alcanzan una forma socialista, porque estarían estableciendo una distinción entre las formas socialistas y las materias o los contenidos de esos socialismos, sino que acaso, dirían, no pueden alcanzarla, o por lo menos, en tanto que no la alcanzan, no pueden ser autodenominados como socialismos reales. Estas perspectivas son a las que estoy haciendo referencia como fundamentalistas, es decir, un idealismo, a mi juicio, que no estaría dispuesto a reconocer que eso que están llamando déficits, la distancia entre lo ideal y el ejercicio, son, a mi juicio, muy probablemente las condiciones que han sido necesarias para que ese tipo de socialismo exista. Es decir, cuando hablo del socialismo ideal o del socialismo realmente existente, es obvio que no estoy presuponiendo que solo haya un socialismo ideal o solo un socialismo realmente existente. Entre socialismos ideales, por decirlo rápidamente, contamos con varios modelos: asambleario representativo, orgánico, inorgánico, etcétera, etcétera. Pero también contamos con varios tipos de socialismos realmente existentes: centralizados o descentralizados, pacíficos o bélicos, expansionistas o imperialistas, porque también ha habido fórmulas o en determinadas fases, determinados socialismos, fases de carácter imperialistas, que aquí se podría ya generar qué tipo de imperialismo era, no hay por qué compararlo a la Unión Soviética, pero tampoco el imperialismo de tipo griego y tal, del expansionismo por toda la zona del Mediterráneo, que podría ser como un tipo de
imperialismo de carácter económico, el de los fenicios, no tiene nada que ver con el de Estado, digamos, con el tipo de imperialismo militar, ¿no? Existen otras fórmulas. O, si se prefieren, criterios más empíricos, que nos queda el socialismo soviético, el yugoslavo, albanés, chipriota, cubano, venezolano, chino, etcétera, etcétera. Conviene, pues, tener en cuenta que al hacer referencia a un socialismo realmente existente, o bien podemos analizarlo desde un modelo ideal de socialismo, que podrá ser el modelo que se puso como guía, o acaso otro tipo de modelos ideales diferentes, o bien su relación con otros socialismos realmente existentes, que es el tipo de relaciones que habría que establecer para comparar soluciones, resoluciones y fórmulas de construcción de estados socialistas, para que se me entienda después de toda esta recaída, ¿no? Ocurre a los socialismos realmente existentes respecto de los modelos fundamentalistas o idealistas, como ocurre con un motor que realmente funciona respecto al modelo de motor ideal conocido como el perpetuum mobile. Porque el motor real no es un motor perpetuo deficiente, menos aún un motor menos perfecto y potente que el motor ideal, que carece de toda potencia porque no existe ni puede existir. El motor ideal, entendido como guía, que se podría aceptar, o la idea límite de socialismo que podríamos aceptar, es más bien, haciendo esta analogía con el tema de los motores, la que lleva al límite toda una serie de motores reales ordenados de mayor a menor potencia. Ahora bien, entrando ya a entroncar con el tema que se me había encargado de Cuba. Aunque la revolución cubana, como bien señalaba Juan, siempre mostró una clara vocación independentista desde el origen, que además habría que plantear que esa revolución del 59 no es un proceso único, sino que es la culminación de un proceso de independencia dada por las guerras anticolonialistas, o por la guerra anticolonialista de fines del 19, es verdad, que se origina además como un proyecto con alianzas con las burguesías nacionales, aquella declaración de Fidel de consúmanse productos cubanos, y que no toma ese carácter forzadamente socialista, sino más bien que desde coordenadas marxistas estaba planteado como aquel concepto gramsciano de revolución nacional popular, ¿no? O sea, en el sentido de que Cuba era una patria, era un estado que estaba entre descolonizado, porque se había separado de la metrópoli, pero seguía con relaciones económicas de carácter colonial con Estados Unidos, y que es verdad que había pues un proceso, digamos, no marxista o no socialista, que era el de los guerrilleros, pero es verdad que en esa convergencia con el Partido Socialista Popular era de carácter urbano, es decir, no mantenía ese carácter campesino de Gramsci, pero es verdad que, por ejemplo, en todo el ámbito universitario y tal, era donde tenían cuadros jóvenes, las juventudes, tal, era el cuerpo, digamos, de lo que eran las concepciones marxistas, y en el ámbito de universidad había un grupo bastante importante, pues ya digo, había debates claros sobre ello desde los años 30. Bien, es verdad que además, antes de llegar a la culminación, digamos, de la declaración oficial de Cuba como la construcción de un proceso socialista en aras de un camino comunista, tuvo más de un conflicto por ese proceso independentista con la Unión Soviética. Además, la propia crisis de los misiles, aparte del conflicto, digamos, geopolítico con Estados Unidos, lleva a conflictos entre Cuba y la Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética toma la posición de Cuba geopolítica de colocar unos misiles, luego se negocia con Estados Unidos que venga de la cosa aquí paz y después gloria, y dicen, pues ahora nos vamos a llevar los misiles. Una de las declaraciones de Fidel es, no, espera, tú no es tu base, o sea, nosotros participamos en un contexto geopolítico de defensa de la seguridad nacional, pero vamos, esto no es el RISC, y los misiles aquí se quedan. Entonces, claro, eso es además una posición también de reafirmar nacional e internacionalmente la independencia del proceso cubano y de sus propias características. Y es verdad que resulta evidente que tras que su inserción en el campo socialista respondía posteriormente a las condiciones impuestas por la Guerra Fría, como bien señaló Juan, cómo van derivándose esas situaciones, esos procesos de aislamiento de Cuba, y que constituyó la base económica y social del desarrollo posible de este periodo, es decir, imponiendo la lógica del proyecto socialista cubano de entonces. Sin embargo, no se puede plantear, yo creo, el modelo cubano del periodo, digamos, de Guerra Fría, un modelo, digamos, soviético
en Cuba. El modelo cubano diverge ampliamente de otros procesos de construcción del socialismo. Fundamentalmente porque la revolución democratizó la nación, porque democratizó las estructuras de poder que están detrás de todo sistema político. Las transformaciones que se realizaron en el país se plasmaron a través de una fuerte participación popular. De hecho, fue esa participación popular la que garantizó los profundos cambios de carácter estructural, educacional, sanitario y de defensa de la revolución. Pero es fundamental destacar que los efectos de estas profundas transformaciones revolucionarias dieron como efecto una acumulación social. Con este concepto se identifica a la acumulación económica, pero también a la transformación de otros aspectos de las condiciones de vida, como decía, educativos, salud, seguridad social, seguridad nacional, creación de valores y la participación de diversos modos en el quehacer político. Es decir, no es una simple suma de cambios materiales y de los cambios de las condiciones de vida de las personas, sino que es un complejo proceso en el que se interrelacionan estos factores con una acumulación subjetiva y el inicio de un nuevo periodo de vivir y de vida. Lo defino como acumulación social porque no me gusta utilizar el concepto de hombre nuevo, que sería otra cuestión aparte, pero sí como acumulaciones subjetivas que cuando tú cambias las bases materiales y las bases de la organización de las culturas nacionales, a lo largo de las generaciones van generando un pozo divergente que no corresponde, pues, por ejemplo, a alguien nacido en los años 20. O sea, es lo mismo los nacidos dentro ya del propio proceso revolucionario que con anterioridad. Esta acumulación social está en la base, a mi juicio, de las razones por las cuales Cuba no repitió ese ciclo eurosoviético, es decir, el de crisis y desestructuración del socialismo real y la transición pacífica al capitalismo. Sin embargo, en Cuba se produjo una profunda crisis económica, el periodo especial, sin que por ello se produjese una crisis profunda del paradigma socialista. El periodo de crisis económica, conocida como periodo especial, conllevó una doble perspectiva. Por una parte, resistir y mantener el proyecto socialista frente a las presiones objetivas provenientes del funcionamiento mundial de la economía capitalista, que entraba además en una nueva fase, que es en plena etapa de globalización. Por otro, buscar caminos que permitieran dar salida a la crisis económica derivada de la desaparición del marco geopolítico socialista encarnado en la concepción del mercado del bloque socialista conocido como el CAME, que era una cuestión que hubiera querido poder desarrollar, pero claro, meterme ahora en el CAME, teniendo que tratar además las políticas del periodo especial para acabar con la actualización del modelo cubano, pues nos llevaría pues bastante tiempo más, y eso que ya aún queda. Debemos partir de la premisa que es un país con un grado de autosuficiencia económica y productiva muy limitado. Su tamaño y estructura geográfica, es un archipiélago, no le permite un esquema de aislamiento total. El mercado mundial funciona bajo criterios de rentabilidad y eficiencia capitalista sobre la base de la ley del valor. Un mercado asimétrico que conllevaría, en el caso de darse una conexión plena de la economía cubana con las economías de mercado capitalistas, a la reproducción hacia el interior de la sociedad cubana de las relaciones capitalistas propias de los países subdesarrollados. De ahí la necesidad de un nuevo tipo de relación con el sistema capitalista mundial caído el bloque socialista. La estrategia económica resultante de la crisis del periodo especial ha sido denominada por José Bell como un modelo de desconexión selectiva. Esta estrategia permitió operar con una ley del valor a escala nacional, limitando su operación en algunos sectores con criterios de racionalidad socialista, es decir, en los sectores que se consideraban estructurales del socialismo: salud, educación, alimentos básicos, seguridad social, etcétera, etcétera. O por conveniencia estratégica o por seguridad de la nación, someter a la competencia internacional algunos sectores de la producción o servicios tal y como funcionan en el mercado internacional capitalista. Son los casos, por ejemplo, del turismo, ciertos tipos de agroexportación, tecnologías punta, etcétera, etcétera. Los sectores agrupados en el primer sector o primera área, aquellos sometidos a los criterios de racionalidad socialista, responden al concepto de seguridad nacional del proyecto socialista. La revolución triunfó para resolver estos problemas y en ello radica, a mi juicio, una de sus fuerzas. Los sectores agrupados en la segunda área serían aquellos sometidos, como decía, a los criterios del mercado internacional capitalista, y consistirían fundamentalmente, e intento citarlos muy rápido, a los siguientes:
exportación de servicios intelectuales de alta cualificación. Y no me refiero a las relaciones que luego habrá con el ALBA, o sea, de que son ya de tipo de solidaridad internacional, bueno, y convenios particulares. Refiero a médicos, por ejemplo, hay médicos que vienen cubanos, que vienen a prestar servicios de cirugía, oncológicos, etcétera, etcétera, a España desde los años 90. Profesores que realizan labores rentadas temporalmente en otros países. Hay pilotos cubanos en la aviación de las compañías españolas, incluso pues alquilamos, por así decirlo, capitanes mercantes cubanos, que es una cuestión un poco conocida. La exportación en otro sector de productos informáticos como el software, exportación de productos, servicios culturales, arte, música, cine, etcétera, etcétera, desarrollo de formas especializadas de turismo con demandas específicas, ecológico, de eventos, científico, y exportación de modalidades de agroexportaciones que tienen un mayor valor agregado superior y que están dirigidos a segmentos específicos del mercado mundial, como son los productos de la agricultura orgánica. Estos son los sectores que en una primera fase del periodo especial se acometieron. En el marco de esta estrategia, es decir, el acoso internacional, bajo las situaciones de acoso internacional, bloqueo, aislamiento de relaciones económicas regularizadas y la crisis económica nacional derivada de la desaparición del bloque socialista, conllevó alianzas con sectores o fracciones de la burguesía transnacional para resistir y desarrollar sectores del tejido productivo nacional que requiere una fuerte inversión económica. Esta política buscó integrar capital extranjero al esfuerzo del desarrollo sin renunciar a su objetivo central, la obtención de ganancias desde el mercado internacional para contribuir al desarrollo social y productivo del país. Es el Estado, eso sí, socialista, quien desde su parte accionarial, si me permitís la expresión, fija los términos de los acuerdos en cuanto a condiciones y a tiempos en los que se desarrolla esa asociación. El Gobierno propone la asociación en aquellas áreas y esferas que más le convienen al desarrollo del país en busca de capital, tecnología, mercado, gestión, etcétera, etcétera. La contraparte extranjera tiene una serie de estímulos, puede repatriar libremente las ganancias sin estar obligado a revertir las utilidades y no tiene impuestos sobre los ingresos brutos ni sobre los ingresos personales. Esto es una ley de inversión extranjera de 1995 que supuso una política cuidadosa y casuística, es decir, que se analizaba cada caso particular en el que se aplicaba para ampliar el campo de acción de estas modalidades y la forma en la que se expresan. Para la industria básica, el control estatal sobre una asociación con capital extranjero suponía el 93% de control estatal. En el caso del turismo, el 54%. Estos son los sectores con mayor presencia y son ejemplos indicativos de su utilización en la función de desarrollo. En algunas de las actividades, en lugar de las empresas mixtas, no la relación empresarial, o sea, no el porcentaje accionarial, que pasaban de ser 50 asociaciones de ese tipo en 1990, pasaron a 400 en el 2004, una ampliación muy importante, pero probablemente mucho menor de lo que la gente se imagina, y que constituían en algunos sectores de la producción, la asistencia de estas asociaciones, prácticamente el 100%. Casos paradigmáticos: la explotación del petróleo, producción de lubricantes, el servicio telefónico. Esto es verdad que creo que ha cambiado a lo largo de este año, porque bueno, estaban negociaciones con Italia y México, pero bueno, no lo puedo asegurar, pensé esto era una cuestión que habría estado bien mirarlo con Gustavo. Y sobre todo, pues, producción de perfumería, exportaciones de ron y más del 50% de la agroindustria de cítricos, níquel y cemento. A su vez, también se promocionó otro tipo de asociaciones menos conocidas, basadas en que Cuba operara comercialmente en otros países, bien como empresa mixta o bien como sucursal de empresas cubanas. Un banco en Londres, refinería de níquel en Canadá, clínicas de salud en América Latina y diversas empresas en África y Asia. Ahora, bien, los resultados de esta política de conexión-desconexión aplicada frente al periodo especial e inscrita en la lógica de defensa de los intereses de la mayoría social, con independencia de las tensiones y contradicciones que pudieran generarse, contribuyó a mantener la acumulación social a favor del socialismo. Sus resultados se podrían resumir de esta política del periodo especial en detener la caída de la economía e iniciar un largo periodo especial, en el periodo especial, un lento proceso de recuperación económica, modesta pero sostenida, así como la reducción de un exceso de circulante
y déficit presupuestario a unas magnitudes más o menos manejables. Pues segundo, detener el deterioro de las condiciones de vida de la población y lograr mejorías, aunque con tensiones y desigualdades reconocidas pues, por todas las escalas institucionales durante el periodo especial y posteriormente, como veremos. En esto ha sido fundamental, y deberíamos tomar ejemplo ante la situación a la que hoy nos enfrentamos, la política de ajuste en la que el Estado asumió el mayor costo de la crisis del periodo especial. Tercero, de los resultantes, un crecimiento económico moderado que alcanza todas las ramas de la economía y marcha paralela al proceso de reconversión tecnológica y a la actualización de la gestión de las empresas nacionales a las nuevas realidades mundiales y económicas del país. Y no menos importante ha sido el logro que supuso la política durante el periodo especial de la reinserción económica internacional a pesar de la guerra económica a la que Cuba estaba sometida. La estrategia adoptada por el modelo socialista cubano durante el periodo especial supone la apertura de un espacio de sobrevivencia del proyecto en un mundo globalizado capitalista. No por ello se deja de reconocer desde todas las esferas de la sociedad, institución cubana y gubernamentales y partidarias que algunos componentes importantes de esa acumulación social se erosionaron abriendo un marco de crisis orgánica en el sentido gramsciano. Es verdad que esta crisis orgánica no podemos solo entenderla como definición de un periodo o fase de un periodo que admite una alternativa histórica, entenderán algunos, como lo vienen llamando últimamente, el lento camino cubano hacia el capitalismo, sino que debe entenderse como un proceso que puede, según las circunstancias, tener diferentes salidas. Quisiera aclarar que el uso que estoy utilizando, el uso del concepto gramsciano de crisis orgánica, no quiero llevarlo al concepto de ruptura revolucionaria de Togliatti. Ruptura revolucionaria que sin embargo sí se dio en los países eurosoviéticos, donde la crisis de la hegemonía de la clase dirigente, es decir, el conflicto entre representantes y representados, durante un largo periodo de tiempo no reconocida, y cuando se reconoció probablemente ya era tarde en los países eurosoviéticos, sumada a reivindicaciones legítimas en las más de las ocasiones, y eso tenía varias intervenciones en el 86, Fidel Castro, sobre el periodo de apertura de la economía y las reformas económicas que estaba llevando la Unión Soviética, y además esas reivindicaciones que eran de una generación que no era ya la de la revolución, llevaba 70 y pico años de revolución, sino que en muchos casos se resolvió dejando el poder en manos de aquellos que habían sostenido el periodo de transición de las estructuras del modelo socialista bajo los intereses o contra los intereses de la mayoría social. Es decir, son los mismos que dirigieron en esa ruptura de la hegemonía la lenta transición hacia el capitalismo. En el caso que nos atañe, como decíamos, la acumulación social desarrollada en el modelo socialista cubano evitó la fractura del consenso social que lo sustenta. La crisis orgánica estuvo lejos de poder establecer comparaciones empíricas con los socialismos eurosoviéticos. Más que una crisis de hegemonía de la clase dirigente, pues no se rompió en ningún momento el consenso social, nadie se ha planteado, ni durante el periodo especial, ni hoy en día, el abandono del modelo socialista. Aunque comenzaran a surgir voces aisladas, la mayor de las veces fomentadas por intereses extranjeros, fundamentalmente los del imperialismo norteamericano, habría que hablar que se produjo una distancia entre el discurso, el que prometía que las medidas tomadas inmediatamente darían curso a una solución de la degradación de las condiciones de vida provocadas por la crisis económica, es decir, tomamos estas medidas y en un plazo de un año y tal se empezarán a ver las soluciones, y la percepción que tenía de las propias condiciones de vida de la ciudadanía. Quisiera señalar que reconociendo, y he reconocido, la erosión de estos componentes de la acumulación social a las que hacíamos referencias durante el periodo especial, yo creo que se puede valorar que el modelo socialista cubano ha logrado mantener el consenso social porque ha sido capaz, durante el periodo especial, de mantener intacto los pilares fundamentales del socialismo, aunque su desarrollo se viese detenido, es decir, ese desarrollo de la construcción, digamos, de lo que se considera la construcción
de la fase comunista en la teoría de las dos etapas. Pero lo más importante, todo esto sin aplicar políticas liberales, o siendo más preciso, encontrando fórmulas alternativas para no aplicarlas. La desaparición de la bipolaridad propia de la Guerra Fría implicó la peor crisis económica de la historia del país, pero supuso también, en aquel marco, el replanteamiento del diseño del proyecto mismo, que además había fracasado. El proyecto, digamos, eurosoviético al que hacía referencia Juan. Uno de los principales obstáculos que nos encontramos, ahora sí, a la hora de analizar y dar cuenta del proceso de actualización del modelo socialista cubano es el del reduccionismo. El fenómeno consiste, el del reduccionismo, básicamente en tomar una de las partes como si fuera la totalidad. Desde los medios de comunicación externos a Cuba se ha planteado que la actualización se dirigía hacia una suerte de aperturismo a través de reformas neoliberales, pero señalando siempre en estos medios que no son suficientemente capitalistas para salvar el gran fracaso de la economía cubana. Sin embargo, desde algunas perspectivas socialistas fundamentalistas a las que hacía referencia antes, estas reformas económicas y sociales han sido tachadas como excesivamente liberales y aún no siendo la voluntad conducen inexorablemente a una reinstauración del capitalismo. Por extraño que pueda parecer, aún partiendo de argumentos supuestamente totalmente distintos, a mí me da la sensación que llegan a planteamientos muy similares. Es verdad que esta perspectiva no es un debate nuevo. Tiene que ver con la forma, como decía, en que cada uno de los extremos ha concebido el socialismo desde sus orígenes. Tanto por unos como por otros, por motivos muy distintos, han confundido la relación, en este caso concreto, entre los lineamientos para la política económica y social, que era la definición que es la que se lleva al sexto Congreso, con la actualización del modelo socialista cubano. Confunden los lineamientos para la nueva política económica con el ajuste del socialismo cubano a unas nuevas realidades nacionales e internacionales. Es decir, la prensa, objetivamente y con intereses, reduce que el rediseño y el debate abierto solo son una serie de medidas económicas que entonces, cuando las desconectas, puedes replantearlas como si esta medida es neoliberal o no, y sobre todo reinterpretándolas en analogía a unas categorías económicas que no son desde las que se trabaja en los ámbitos o desde una economía política que no son propias las del socialismo, lo que es la aplicación de categorías económicas capitalistas sobre una realidad económica que no tiene nada que ver, que es la de carácter socialista. Bien, por una parte, nos encontramos ante una cristalización en el marco internacional, ante una cristalización y confluencia en Latinoamérica de distintos cursos sociales que han conformado un nuevo bloque histórico, o bloque social de progreso, si así se quiere denominar. Y que si bien la toma del poder político les ha permitido iniciar el reordenamiento del conjunto social en beneficio de la mayoría, hemos de entender que es el inicio de un largo camino, con altibajos en la construcción de la hegemonía social. La toma del poder político en sentido gramsciano, es decir, el poder coercitivo, es una condición necesaria, pero que no es suficiente. Podemos ver estas situaciones, por ejemplo, en los últimos casos en Bolivia, con Evo Morales y algunas de las huelgas que se habían planteado. La configuración del bloque económico-político regional que supuso y supone el ALBA ha cambiado la etapa sociopolítica cubana. Por una parte, ha creado un espacio para unas nuevas relaciones comerciales y de colaboración simétricas, equitativas y solidarias, en cierto modo, una reformulación de lo que planteaba el CAME, pero desde unas coordenadas teóricas considerablemente distintas sobre las concepciones de los socialismos, que ha facilitado la superación de la crisis económica del periodo especial que oficialmente, y yo creo que socialmente, en los 2 años de vida que he estado allí, permite, por otra parte, sortear con más facilidad los efectos devastadores a los que el bloqueo económico internacional tiene sometido a Cuba. Pero es que además ha permitido el marco del ALBA y de los procesos latinoamericanos de ruptura, digamos, uno, con las fases de imperialismo y colonización, y dos, la apertura de nuevos procesos, digamos, de beneficio social, pues, digamos, de justicia social, porque, bueno, por no llamarlos estrictamente de carácter socialista, pero que ha permitido detenerse a Cuba en el camino y replantearse varias cuestiones que habían quedado en segundo plano, que no abandonadas, por la preeminencia de dar salida al periodo especial. El cambio generacional,
los cambios sociológicos, de valores, etcétera, que han ido acompañados de las medidas del periodo especial, la crisis internacional, y con ello los problemas, por ejemplo, de crédito internacional. Es decir, en el marco de la crisis internacional, deudas o compra a crédito que podías hacer al extranjero, las empresas extranjeras empiezan a no dar esos créditos y, por lo tanto, deja de poder importar Cuba elementos algunos de primera necesidad, y por lo tanto la creación del ALBA le permite sortear la crisis, digamos, del ámbito europeo o occidental capitalista y en otro marco de relaciones económicas, y además de integración en un bloque sociopolítico regional como el del ALBA, con el que comparte, a mi juicio, menos histórica, cultural y políticamente hablando de lo que pudiera parecer en un primer momento. Pero no podemos pensar que un proyecto de integración económica no supone transformaciones necesarias y obligadas, aún reconociendo la autonomía e independencia de las partes que lo componen, de ajustes para esas relaciones de carácter comercial, así como la creación de un marco ideario político común al margen de las modulaciones concretas necesarias, nacionales, en cada uno de los estados que pertenecen. La actualización del modelo socialista cubano cuestiona conceptos que se dieron por verdades absolutas en los manuales del socialismo homologado soviético. Se asienta en la decisión de no copiar de otras experiencias sin desechar por ello la asimilación que en ellas puede haber sido provechoso. Ni las eurosoviéticas ni el modelo de actualización del socialismo cubano pretende hacer copias del vietnamita, del chino, del coreano o otro. En definitiva, rechaza frontalmente las concepciones tradicionales de los socialismos realmente existentes, homologados, es decir, homologado era el que te daba patente de corso de que tú eras socialismo o no, igual que hoy en día hace Estados Unidos a la hora de dar patente de corso de lo que es una democracia o no lo es, como los tachaba, en ese sentido, los socialismos realmente existentes, o como los que los tachaban los desarrollos socialistas, en el mejor de los casos, de deficitarios o degenerados. Ambas concepciones, positivistas y socialistas, parecen tener un único programa de socialismo. Los primeros plasmados en eternos tratados manualísticos, a través de los cuales sus seguidores dan directrices sobre la forma, si se me permite esa reducción al absurdo, de cómo se deben organizar, por ejemplo, las panaderías en el socialismo, como si en algún lugar pusiera cómo se debe organizar cada estructura de la producción y de la vida social socialista. Los segundos, desde las modalidades, digamos, de carácter más idealista, en el ejercicio de una teología socialista por la cual se exige poco menos que el reino de la gracia en la tierra, o no se puede hablar, según esas perspectivas, propiamente de socialismo. Lo que se está haciendo en este modelo de actualización es rechazar, por así decirlo de forma vulgar, del socialismo en Cuba o desde fuera de Cuba, para dar paso a la concepción o a la realización, tal como lo planteaba Juan, de un socialismo cubano asentado sobre las condiciones históricas, económicas, sociales y culturales concretas, sean bien las cubanas, las venezolanas, bolivarianas, etcétera, etcétera. Desde estas concepciones hegemónicas socialistas hasta el 89 eran coincidentes de alguna forma con Fukuyama y la teoría del fin de la historia. Estoy terminando ya. En la construcción del socialismo soviético se había llegado al fin de las clases sociales y comenzaba la historia de la humanidad en armonía. Ese fin de las clases, suponiendo que se hubiera producido algo semejante, suponía la desaparición en ejercicio de los problemas y los conflictos sociales, la eliminación en la práctica de uno de los pilares fundamentales de la concepción filosófica marxista, la dialéctica. Desde concepciones contrahegemónicas del socialismo, como decíamos con anterioridad, no están dispuestos a reconocer que eso que llaman déficits o degeneraciones son las condiciones que han sido necesarias para que hoy podamos seguir hablando de socialismos realmente existentes. El modelo de actualización del socialismo cubano también busca impugnar arraigadas concepciones erróneas prevalecientes sobre una única forma de distribución en el socialismo como consecuencias del paternalismo, del idealismo, el igualitarismo o la distribución social del trabajo, generados desde los albores de la revolución por el afán de lograr lo antes posible toda la justicia social. Esta actualización requiere, de la que estamos hablando hoy en día, de los debates que está habiendo en Cuba, un cambio de mentalidades a todos los niveles.
El desarrollo del modelo socialista no es solo un proceso económico, aunque la economía pueda estar en primer plano, y por eso se debate en la primera fase en el 6º Congreso del partido, sino que es un proceso social, en sentido holístico, en el que a partir de la relación de poder se persigue el reordenamiento de la sociedad en interés de las clases populares y que pretende proporcionar al conjunto de la población una elevada calidad de vida, satisfacción de las necesidades vitales, materiales y culturales. Por lo tanto, la actualización de este modelo socialista, a pesar de que en su constitución tenga numerosos componentes técnico-económicos, hay que entenderlo como un proceso fundamentalmente político. Se propone, en suma, cambiar el modo de organizar y dirigir no solo la economía, sino la sociedad, en los métodos y el estilo del trabajo, en el papel que debe ocupar el Partido Comunista. En este sentido, reformulándolo muchas más veces en los debates que se daban, como intelectual orgánico y constructor de hegemonía, superando así la etapa del poder político y coercitivo. Y los papeles del gobierno, que no son como el Partido Comunista, porque hay unas estructuras de gobierno que no están controladas por el Partido Comunista, esa asociación que intentan hacer de los medios de comunicación, el que gobierna Cuba es el Partido Comunista, es esa relación y reducción en la que pretenden vender como las relaciones de dictadura, y no, hay unas elecciones totalmente independientes del Partido Comunista, independientemente que la militancia partidaria de alguien a las estructuras del partido o no tienen nada que ver con el proceso de carácter electoral. Y además se redefinen las funciones diferenciadas entre las estructuras e instituciones y las estructuras partidarias, sindicales, sociales, etcétera, etcétera. Es verdad que se considera una crítica legítima a las medidas aprobadas en el 6º Congreso, aquellas que partan del análisis de su eficacia. La cuestión es que aún no podemos, creo, valorarlas en su dimensión, porque acaban de ser puestas en marcha. Sino esa eficacia debe ser valorada para satisfacer en relación a la planificación de la satisfacción de los objetivos que se proponen, y en tal sentido pueden ser enmendadas, o podían ser enmendadas en el debate, por ejemplo, de la conferencia política que se dará en enero. Resulta improcedente, creo, evaluarlas a partir de falsos dogmas respecto a la naturaleza del socialismo, o de una perspectiva que pretenda compararlas con modelos capitalistas que no constituyen el propósito de las mismas. Mucho menos aún, y son la mayoría de los casos con los que he tenido la posibilidad de discutir sobre estas cuestiones, valorar o enjuiciar el proceso de actualización desde la lectura de blogs, tweets o recortes de prensa sin haber pasado antes por la revisión de los textos reales de las medidas adoptadas para tal actualización. El otro día alguien, no me acuerdo dónde, apareció un titular escandaloso de Cuba privatiza correos. Pues bueno, yo cuando vi aquel titular, pues lo primero que uno hace, igual que aquí, cuando te dicen cualquier cosa, uno acude al BOE, pues la primera medida sería acudir al boletín oficial cubano y mirar cuál es la resolución del Ministerio de Justicia sobre la resolución de tal cosa. Cuando tú te pones a mirar, pues obviamente hay un cambio de modelo de gestión, pero no aparece privatización, que sería la desmembración de una parte de propiedad pública en manos de intereses y beneficios particulares. Eso no aparece por ningún lado. A quien le interese puede seguir todas las medidas que se han ido aplicando y la aplicación concreta de los lineamientos en la Gaceta Oficial, es www.gacetaoficial.cu. Para terminar ya, de lo que se trata, por tanto, es analizar en lo que respecta a los lineamientos, que son los más conocidos, como la adecuación del sistema económico que es capaz de crear las condiciones materiales que hagan viables el proyecto socialista, ya que el pauperismo no satisface las expectativas de nadie. Pero más importante aún es que estas medidas respondan a la voluntad colectiva y que la mayoría social se sienta identificada con el proyecto, considerándose y siendo actores del mismo. Y ahí yo creo que es en el debate que habría que entrar ahora, es decir, que es donde pues, podemos hablar un poco de los procesos de debate que han llevado estas medidas, en los cuales, pues bueno, yo en algunos de ellos he tenido la suerte de estar presente y bueno, ver por la extensión, pero lo que quería era intentar dar cabida del planteamiento teórico de filosofía del Estado y la concepción marxista y nacional que estaba detrás de esos lineamientos, y no, de los lineamientos y del proyecto de debate, y no tanto hacer una relatoría de ponerme aquí medida número 1 aprobada y tal. O sea, que para eso todo el mundo pues puede agarrarse, como decía la Gaceta, y tomárselo con calma y echándoles una revisión. Muchas gracias por la paciencia y pues, ¿no? Al debate.
Bueno, pues si os parece bien, lo que vamos a hacer es, como se está haciendo en todas las mesas, un pequeño descansito, 5 o 10 minutos y volvemos a debatir sobre los lineamientos y sobre lo que queráis.